Bienvenidos a nuestro plenario de hoy del colegio. Nuestro invitado es Dani Weisbrod. En un ratito voy a leer sus antecedentes, pero primero voy a pasar algunos avisos. El jueves próximo, el 23 del 10, la presentación la va a hacer Rodolfo Espinosa. Se llama Pertenencias e Identidad en las Modernidades Líquidas, Anhelo y Lucha por el Reconocimiento, y va a ser una presentación solo virtual, o sea, solo por Zoom. Quienes quieran anotarse, es abierta. Y el 30, Graciela Holland va a presentar Precursores cognitivos en primera infancia. También va a ser una reunión abierta, híbrida, o sea, presencial y por Zoom. Y además queremos recordarles que este sábado, sábado 18, se va a hacer el primer encuentro de nuestro ciclo de la salud mental en el cine, con la presentación del documental de Jar Romero en la sede del colegio, un documental del 2024. Y van a venir al colegio uno de sus directores, que es Alejandro Fernández Muján, la doctora Belén Maureli, que es la directora del Hospital Alejandro Korn, y Leonardo Gorbach. Van a estar presentes en la reunión que vamos a hacer para presentar esta película. Bueno, hoy viene Dani Weisbrod, un amigo de la casa y además recontra amigo personal. El trabajo que va a presentar Dani se llama Modulaciones entre aparato psíquico y producción de subjetividad, preconsciente, yo, sujeto, subjetividad. Y les leo un breve currículum de Dani. Es psicoanalista y escritor, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, institución de la que ha sido presidente en 2 oportunidades. Es docente titular de la Cátedra de Escritura para Psicoanalistas de la Asociación de Grupos. Es autor, entre otros libros, de La alienación del analista, Más de un otro, Variaciones y vacilaciones del dispositivo psicoanalítico, Parejas en análisis, 12 historias de la clínica. Es co-compilador de Clínica Psicoanalítica ante las Catástrofes Sociales, la experiencia argentina y Familias y Parejas, y como escritor ha publicado 2 novelas. La primera, Y al volver la vista atrás, y la segunda, La vida que cuenta. Bueno, Dani, escuchamos. Bueno, bueno, primero un agradecimiento por la invitación. Siempre es una alegría estar acá con tanta gente amiga bueno, con la que compartimos muchos años, también cuando estuve yo la primera década en el colegio, digamos, ¿no? La verdad que el tema me interesó mucho, de hecho estuve siguiendo algunas de las actividades durante este año, el panel de apertura, bueno, la conferencia de Alicia Leone, algunas otras cosas más. Em, y digamos, voy a intentar bordear estos subtítulos, ¿no? Preconsciente, yo, sujeto, subjetividad, aparato psíquico, siempre me parece que es necesario intentar pensar en las articulaciones posibles. Decidí empezar por una curiosa escena clínica que es conocida por todos, pero que para mí guarda una curiosidad. Se trata de nuestro conocido hombre de los lobos y el relato de un recuerdo infantil. Freud lo cuenta así, el recuerdo infantil. Tenía 5 años, jugaba en el jardín junto a su niñera y tallaba con su navaja la corteza de un nogal. De pronto observó con indecible terror que había seccionado el dedo meñique de la mano, de tal manera que sólo colgaba de la piel. No sintió dolor, pero sí una gran angustia. Al fin se tranquilizó, miró el dedo y vio que estaba completamente intacto. ¿Sí? Esto Freud lo escribe en 1913, perdón, en 1914, cuando termina el análisis del hombre de los lobos, lo va a publicar unos años después. Pero el año anterior a 1914, 1913, en pleno análisis del hombre de los lobos, que duró 4 años, les recuerdo, Freud publica El interés por el psicoanálisis, donde cuenta una historia muy similar, pero al mismo tiempo diferente. Les leo lo que dice allí. Conozco el caso de un niño que tras haber recibido un golpe en la mano por parte de su niñera, creyó que se había caído un dedo y no corrigió este error hasta que aprendió a contar, mucho tiempo después.
Se siguieron las dos escenas, ¿no? Es difícil para mí pensar que se trate de otra historia, de otro caso, dado que lo escribe prácticamente al mismo momento que está analizando al hombre de los lobos, pero la historia es diferente en sus resultados, tal como es relatada. En el relato del caso, la angustia se resuelve casi inmediatamente al volver a ver al dedo, digamos. En cambio, en la publicada un año antes, la alucinación se resuelve cuando aprendió a contar, mucho tiempo después. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué importancia tiene esto como para que yo comience mi exposición sobre el preconsciente y el yo con esta curiosidad. Me permito conjeturar, a falta de pruebas y documentos, que se trata del mismo caso y que Freud ficcionalizó alguna de las dos escenas. Quizá olvido, recuerdos borrosos o intentos de decir algo que una de las dos versiones le permitía decir y la otra no. Entonces yo voy a hacer lo mismo, digamos, voy a tomar una de ellas para lo que intento trabajar acá. Si el niño observó con terror que había seccionado el dedo meñique, cuando en realidad lo tenía, eso es una alucinación. Palabra que Freud mismo usa unos renglones después de describir esto. Si volvemos a la segunda versión, el niño conservó la creencia alucinatoria hasta que aprendió a contar. Esto me permitiría decir que la complejización del preconsciente le permitió dominar una alucinación infantil. Esta es la primera historia. Ahora una historia más personal. Muchas veces, cuando al atardecer salía con mi padre a la puerta del negocio en cuyo fondo vivíamos, mientras él sacaba las lonas de las vidrieras y yo jugaba en la vereda, él miraba al cielo y decía, voy cerrando porque se viene la noche. Yo era muy pequeño, quizás 3, 4, 5 años. Crecí pensando que la noche era algo que se venía, ¿m? A la manera de un toldo o de un telón que oscurecía el día. Pasó un tiempo hasta que me di cuenta que las cosas eran de otro modo. Digo esto porque creo que le debemos mucho a la complejización del preconsciente, a los aprendizajes y a sus efectos en las versiones más precoces de nuestra historia. Un concepto preconsciente, un concepto olvidado, para algunos caduco, insignificante, menor. Así que este texto es una especie de homenaje, una especie de elogio del preconsciente. Y quizá diría que no solo el preconsciente, sino el aparato psíquico en su conjunto, el vértigo nos ha llevado a desprendernos mucho de su noción. ¿Mm? Ahora hablamos de subjetividad. Y no se trata de cuestionar un hallazgo sumamente útil y productivo, sobre todo cuando hablamos de producción de subjetividad o de procesos de subjetivación. La pregunta es si se trata de conceptos reemplazables uno por otro o hay una tensión que conviene sostener entre ambos y elucidar sus bordes sin desprendernos del aparato psíquico como si fuera, usando una conocida expresión de Silvia Bleichmar, como si fuera simplemente un lastre. Y ya que nombro a Silvia, podríamos decir que ella siempre pensó el aparato no como una estructura cerrada y fija, sino como una construcción histórica y fundada a partir de operaciones de inscripción del otro. Eso hace al surgimiento del sujeto como producción, lo que implica desde el vamos una perspectiva histórica, política y social. Es una forma de ir sosteniendo una tensión entre psiquismo, subjetividad y fundamentalmente su producción. Ahí me voy a ir metiendo. Ahora bien, ¿cómo fuimos pasando? ¿Cómo fuimos pasando de la noción de aparato psíquico, conceptualización fundante del psicoanálisis freudiano, a la idea de sujeto? Freud no habla de sujeto, luego subjetividad,
y finalmente producción de subjetividad. Me interesa mucho indagar cómo se fue gestando ese deslizamiento para pensar en su complejidad y enriquecimiento teórico y clínico, pero también para considerar sus impases, sus conos de sombra, sus sacrificios teóricos. No pensaba abundar en la conceptualización freudiana porque todos la conocemos, pero sí necesito hacer un pasaje por ahí para historizar las variaciones y vacilaciones que fue teniendo su concepción a lo largo de 40 años de obra. El primer movimiento fue el famoso esquema del peine. Voy a compartir pantalla a ver si me sale. Ahí está, ¿lo ven? Hay dos esquemas del peine. Este es el primero, digamos, tienen 3 páginas de diferencia en la interpretación de los sueños, ¿no? Es decir, el primero, digamos, este conocido polo perceptual que tiene como característica que no tiene capacidad de guardado, ¿no? Entonces, va poniendo ahí en los pelitos del peine, las distintas huellas némicas, y finalmente el polo motor, ¿no? Así como el polo perceptual es un polo sensorial, el polo motor abre, dice él, las esclusas de la motilidad. Y lo interesante es que entonces, después de la percepción, esas huellas van a ir armando algo del orden de la memoria, como alteraciones permanentes. Fíjense cómo él, en realidad, lo que va haciendo es intentando inventar un aparato que después lo va a llamar psi, con la letra del alfabeto griego. Ahora, cuando él empieza a teorizar sobre el sueño, se empieza a encontrar con problemas respecto de este esquema, sobre todo el sueño de la inyección de Irma, porque cuando él analiza ese sueño, habla de la existencia de una instancia criticadora, dice, una censura. Él decía que debía haber entonces dos instancias, donde una excluye a la otra, pero en realidad termina delineando 3 sistemas, ¿no? Que son la conciencia, el inconsciente y el preconsciente. Para eso él va a tener que complejizar el esquema del peine, porque además del polo perceptual y del polo motor que se ven aquí, en el medio va a ubicar el inconsciente, que todavía en este primer esquema no está. Así que me voy al segundo. No, no estaría pasando. Dejar de compartir. Vamos de vuelta. Se ve el primero, Dani. ¿Se sigue viendo el primero ahora? Sí, sí. Ok, qué pena. Lo ensayé mucho, ¿eh? Juro. Dejar de compartir. A ver esto. Su función de compartir está en pausa, me dice. No entiendo qué quiere decir esto. A Ah, ver, bueno, por ahí tiene que ver con eso. compartir. Melanie, ¿estás ahí? A ver ahora. Ah, Ahí, Ahí está, bien, perfecto. ahí estamos. bien. Entonces, a diferencia del primero, digamos, a partir del problema del sueño, él tiene que complejizar el esquema del peine, además del polo perceptual y motor, ubica el inconsciente, nada menos, y queda dibujado de tal forma que su acceso al polo motor está mediatizado por el preconsciente. Lugar, va a decir, de las representaciones verbales. Enfatizo lo del lugar porque es un esquema topográfico. Es decir, Freud crea un artefacto, lo llama así aparato psíquico, porque lo que le interesa es ver qué va pasando con la energía pulsional, cómo se va moviendo dentro de ese aparato. Entonces, eh,
Si bien, como ven en este dibujo, el polo perceptual sigue siendo el mismo, las huellas némicas son infinitas, ¿no? Es decir, los puntos suspensivos van marcando justamente esa infinitud. Eh, y ahí pone el inconsciente. ¿Por qué lo pone ahí? Porque no habría forma de que acceda a la motilidad sin pasar por ese otro sistema que va a ser el preconsciente. Y es donde va a incluir esa instancia criticadora o represiva, ¿no? O sea, a mí me parece que también va anticipando el lugar del superyo cuando habla de instancia criticadora, pero lo ubica en el preconsciente como ese lugar de censura. Entonces, el sistema preconsciente puede acceder a la conciencia sin ninguna demora, simplemente con una carga de atención, ¿no? Entonces nosotros decimos San Martín, qué sé yo, y aparece ahí la imagen de San Martín. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? Freud se encuentra con un problema porque va describiendo un proceso que va de la percepción a la motilidad. Pero entonces dice, pero ¿y en el sueño qué pasa? Porque parece ser al revés. La excitación toma un camino que al principio él lo llama de reflujo. Y lo que dice es que si la dirección que se continúa durante la vigilia la vamos a llamar progrediente, entonces estamos autorizados a decir que el sueño tiene un carácter regrediente. Esto es lo que lo va obligando, el tema de la regresión del sueño, es lo que lo va obligando a complejizar el primer esquema hacia este segundo. Es decir, ahora, cuando Freud llega a esta conclusión de que del sistema motor se va hacia el sistema perceptual, se empieza a entusiasmar y lo empieza a plantear como algo que no va a suceder solo en los sueños. Por ejemplo, el recordar deliberado también implica regresar, pero no al inconsciente, sino al preconsciente, es decir, a estas huellas némicas que están en su base. Quiero decir, ahí el preconsciente empieza a ganar importancia para Freud. Ahora bien, si yo quiero marcar fuertemente este esquema del peine, es por, dejo de compartir, es porque este esquema lo acompaña Freud durante más de 20 años. Con este aparato psíquico, Freud atendió a casi todos sus pacientes famosos, a Dora, a Juanito, al hombre de las ratas, al hombre de los lobos, a la homosexual femenina. Con este esquema, Freud estudió a Leonardo, a Schreber, antes de poseer una teoría pulsional decisiva como fue después de Más Allá, y un esquema segundo que aparecerá en el Yo y el Ello, ¿no? Quiero decir, este esquema de aparato psíquico preconsciente, consciente, inconsciente duró más de 20 años. En la medida que la primera y la segunda década del psicoanálisis avanza, Freud tiene la necesidad de teorizar más para explicar lo que hace y por qué lo que hace tiene efectos. Ahí aparece entonces lo que él llama la bruja, la metapsicología. ¿Voy muy rápido o se sigue bien? ¿Va bien? Bien. En la primavera y verano de 1915, Freud emprende una exposición completa y sistemática de su psicoanálisis. La intención que tenía era proporcionar un fundamento teórico estable, insisto, pero con el mismo esquema. ¿Mm? La metapsicología es del 15. Lo que hace la metapsicología es explicar este esquema. ¿Mm? Ahora, todos estos textos de la metapsicología, la represión, lo inconsciente, pulsión y destino de pulsión, duelo y melancolía, la adición metapsicológica, la teoría de los sueños, Freud la escribe en 7 semanas. Digo, para idealizar un poco más aún a este señor, 7 semanas tardó en escribir del 15 de marzo al 4 de mayo. Entonces, el esquema no cambia, pero tiene un fundamento mucho más sólido que el que tenía hasta ahí. Ahora bien, cuando Freud habla de su metapsicología, apunta a cómo funciona este aparato conceptual en profundidad y va a decir, todo esto, digamos, me va a ir llevando a los temas de yo, sujeto, subjetividad.
va a decir que estudiar un proceso metapsicológico supone leerlo desde tres puntos de vista simultáneamente. Simplemente estoy recordando algo que todos sabemos, ¿no? El punto de vista tópico, el dinámico y el económico. O sea, preguntarse desde el punto de vista tópico en qué lugar está ocurriendo el proceso, el punto de vista dinámico poniendo el énfasis en los conflictos y en las fuerzas que actúan en esos lugares, y el dinámico más que nada desde lo cuantitativo, desde las pulsiones en pugna, deseos que aparecen, defensas que se oponen, ¿no? Y el económico señala las cantidades implicadas fundamentalmente en esas cargas, ¿no? Ahora, de pronto pasa algo. Pasa algo que es la Primera Guerra Mundial, donde se va a producir un cambio teórico fundamentalmente, ¿no? Entre 1920 y 1923 todo va a tomar otro color. Nuestro viejo y querido preconsciente se las va a tener que ver ahora con la noción de yo y una nueva mirada sobre el psiquismo. Pensemos que en esos años Freud se encuentra con los efectos de la guerra. En primer lugar, en su propia vida, dado que su hijo Martín fue capturado por los italianos en 1915 y liberado en 1918. Pero en los consultorios de los analistas, además, empieza la observación clínica del trauma de los soldados que regresaban con neurosis de guerra. Una de las cosas que notó es que en estos pacientes repetían en sueños. Fíjense cómo vuelve a aparecer el sueño, ¿no? El sueño fue la vía regia para explicar el inconsciente, después le trajo el problema de la regresión y ahora le trae otro problema. ¿Cuál es ese otro problema? Y ese otro problema es que los soldados que volvían de la guerra no soñaban como realización de deseos. ¿Mm? Entonces se tiene que volver a preguntar qué está pasando, ¿no? Repetían las situaciones angustiosas del trauma y miren, le contradecía su propia teorización. Entonces, fíjense lo que dice. Él dice, el carácter más llamativo de los sueños de estas neurosis traumáticas reside en que repiten con regularidad la situación penosa del accidente, en lugar de llevar al paciente a un cumplimiento de deseos. Parece más bien como si el paciente estuviera fijado a un fragmento de pasado y fuera reforzado, perdón, y fuera forzado a revivirlo. Y ahí entonces va apareciendo todo el problema de la compulsión a la repetición, pero disparada a partir de las situaciones traumáticas que afectan a un aparato psíquico que siempre está en proceso de constitución, de alteración, de transformación. O sea, Freud se da cuenta, porque está hablando con pacientes que volvieron de la guerra, quiero decir, no niños edípicos, sino adultos en los que la alteración de su aparato psíquico permanece permanentemente. Entonces, va a plantear al aparato psíquico como en proceso de constitución, de alteración, un aparato psíquico no fijo y estable, sino abierto al acontecer de la vida. Acá entonces el tema del trauma y la ligadura se vuelve central. Entonces, Freud va a sugerir que una experiencia traumática puede producir un aflujo de excitación que no puede ser ligada por ese aparato, y esto explica su carácter disruptivo y duradero. Entonces, 1920, más allá del principio de placer, el trauma como punto de fractura en el aparato psíquico que exige una reelaboración teórica más allá del principio de placer. ¿Mm? Por si todo esto fuera poco en medio de esa tarea con el más allá, ya liberado Martín Freud de su detención, en enero del 20, Sophie, la hija de Freud, muere de gripe a los 27 años, dejando dos hijos pequeños. Pérdida como golpe emocional significativo que hace que Freud termine publicando Más allá del principio del placer en diciembre del mismo año en que fallece su hija. Ni hablemos de
el avance de su cáncer de mandíbula, diagnosticado 3 años antes. Quiero decir, también me interesa hacer una marcación ahí respecto de cómo en su vida, digamos, en su producción teórica, nada de lo que a él le sucedía en su propia vida quedaba fuera de sus movimientos teóricos y clínicos, cómo la vida interroga, ¿no? Y va llevando al narrador, al constructor de esa historia a ciertos temas y no a otros, ¿no? Tan fuerte fue el efecto de la Primera Guerra y las vivencias de horror personales y colectivas que al año siguiente de la guerra él publica Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Por primera vez aparece el yo en el título de un texto freudiano. ¿Mm? Aquel yo función que va apareciendo desde el vamos empieza a tomar otro color. Aparece hasta en el título, lo cual nos hace pensar que el yo y el ello ya estaba dando vueltas en la cabeza de Freud. Toda la problemática que aparece ahí es la problemática de la identificación, que lo lleva a la necesidad de reformular toda la conceptualización del yo. Quiero decir, ya no alcanza con plantear el conflicto entre consciente e inconsciente, sino que apunta más a toda la dinámica pulsional y a sus efectos en los diversos lugares psíquicos. Ese yo función se complejiza y ahora resulta que también puede ser inconsciente. Psicología de las masas es un texto más social, pero nuevamente va a mostrar ese psiquismo abierto, no cerrado al campo pulsional, sino a los avatares de lo que pudiera suceder en el campo social. De hecho, no pasan muchos meses desde la publicación de Psicología de las Masas en noviembre de 1921 y el comienzo de la escritura del yo y el ello en los primeros meses del 22. O sea, Freud termina de escribir Psicología de las Masas, lo publica y enseguida empieza con el yo y el ello. ¿Mm? Que ese ya le llevó un año, no 7 semanas, ¿no? 9 meses exactamente, parirlo. Entonces, ahí aparece, comparto de vuelta, otro esquema del aparato. Eh, Vamos a ver si esto no me deja hacerlo así. No, no, no aparece nada. Todavía no, pero puede ser que... No, aparecía otro. No sé por qué se me ahora me lío con esto. Em, el Estás esquema compartiendo pantalla, así que algo, lo que pasa es que está negro. ahora está compartiendo. Ahora no, recién. A ver, Por Daniel, ahí tarda en aparecer. si tenés abierto ¿cómo? el archivo, cuando pones compartir pantalla, tenés que seleccionar el archivo entre las opciones que te da. Es lo que hago, es lo que hago, juro que es lo que hago. Vista previa yo ello, Esperemos un pero, poquito a ver si aparece. pero no viene. Dejar de compartir. Qué cosa, ¿eh? Quedó reprimida. Dice pulsar 2 veces. No sé si probaste eso. Sí, sí, probé. Te quedaste en el yo y el ello, creo. A ver. No entiendo bien por qué esto no me lo deja hacer. Nada, ¿no? Está. Sí, ya está. Ahí aparece. Sí, Y sí. ahora Sí, sí. sí. Bueno, no era este el que yo quería poner, era el otro. ¿Sigue apareciendo el mismo ahora? Aparece por la Un poco mitad, no sé por qué. corrido, tampoco corrido. Pero el que aparece es, Sí, es el de 1923. claro. Ahí está. Bueno, porque
digamos, yo quería compartirles los dos. Este es un esquema que viene unos años después del Yo y el Ello, es el último, pero es distinto al que él plantea en el Yo y el Ello, que no lo logro poner ahora. Em, Porque en el esquema del yo y el ello, Freud trata de integrar las dos versiones, cosa que conserva en esta conferencia 31 de la descomposición de la personalidad psíquica. Freud intenta integrar las dos teorizaciones con la idea de no perder conceptos. Ese yo que está creado por el impacto del mundo interior, ¿ven donde dice super yo? En la versión del yo y el ello no dice super yo, dice casquete auditivo. A pesar de que Freud teoriza el super yo, no lo pone, pone casquete auditivo. ¿Mm? Que también lo conecta con el afuera, ¿no? Y está íntimamente conectado con el preconsciente. Es como si Freud hubiera cerrado el esquema del peine, ¿no? Donde el polo perceptual y el polo motor aparecían tan alejados entre sí. Esta modificación de este esquema que estamos viendo ahora es el de la descomposición de la personalidad psíquica, que es como una obra testamentaria. Es un esquema muy parecido al del yo y el ello, pero difiere fundamentalmente en que el ello está abierto al soma, cosa que no aparecía en el del yo y el ello, y que aparece el super yo en el lugar donde estaba el casquete auditivo, ¿no? En esta articulación, fíjense, Freud no quiere perder la primera idea del aparato psíquico, articula la idea de preconsciente y su función traductora a partir de las representaciones de palabra, y algo va sucediendo en el intento de articulación de la primera y la segunda tópica, porque Freud es nítido acerca de la necesidad de hacer el esfuerzo teórico. Observen la fuerza de esta cita que les voy a leer ahora en el esquema de psicoanálisis. Dejo de compartir. Eh, Freud dice, así pues estamos llevados a distinguir en el aparato anímico dos aspectos, dos modos de tratar su enfoque. Uno es el de los sistemas, inconsciente, preconsciente, inconsciente, y el otro es el de las instancias, ello, yo y superyo. Ambos se refieren al mismo contenido, leo textual, desde diferentes puntos de vista, y ninguno de ellos puede ser sustituido por el otro. Ambos son necesarios. Para mí esta frase es como un legado, como una especie de confesión de una metapsicología inconclusa. Fueron innumerables los esfuerzos después de Freud de poner a trabajar los conceptos de una metapsicología abierta. Con Lacan, la idea del inconsciente estructurado como un lenguaje cambia todo de lugar. El preconsciente queda reformulado dentro de su teorización acerca del significante. No existe para él un depósito de huellas némicas, sino que hay efectos de significación que emergen. No hay espacios físicos, no hay espacios fijos, no hay divisiones tajantes, hay efectos de significación, afectaciones e intensidades. Laplanche también lo toma a partir de los mensajes enigmáticos y Silvia va a trabajar con él en torno a los términos de traducción, de pasaje, apuntando también a la fluidez, ¿no? En diferencia a los lugares estables y fijos. Entonces, en cuanto a la relación entre preconsciente y yo, hay un punto central que a mí me genera problemas. Es la aparición por vía preconsciente de actos que no son reconocidos por el yo como propios. Ahí invoco a mi maestro, uno de mis maestros en Freud, que fue José Luis Valls, que él señala fundamentalmente dos de estos efectos
que aparecen en el preconsciente, pero sin ser reconocidos por el yo, que son los fallidos y las compulsiones obsesivas. ¿Mm? Según José Luis Valls, las representaciones pulsionales reprimidas pueden obtener investidura preconsciente y surgir como pensamientos compulsivos, aunque el yo no los reconozca como propios. ¿Mm? Como si el preconsciente mismo fuera víctima de un engaño y le pone palabra a algo que el yo sigue rechazando, aunque accede a la conciencia. No sé si se sigue el problema, ¿no? Tanto el fallido como una compulsión obsesiva poseen palabras, o sea, tienen investidura preconsciente, pero no son reconocidos por el yo. Como decía, como si el preconsciente fuera víctima de un engaño y le pone palabra a algo que el yo sigue rechazando aunque acceda a su conciencia. Sabemos que el tema de las compulsiones es un fenómeno clave en las neurosis obsesivas, y si bien el preconsciente sigue siendo un territorio intermedio, donde los deseos reprimidos se visten de pensamiento, no se integran plenamente al yo. Entonces pareciera quedar cuestionado el preconsciente como un lugar en el que solo hay huellas némicas, representaciones de palabra, como un compartimento estanco, y cobra más el carácter de vuelta de un proceso en devenir. Si pasamos por la clínica, el preconsciente tiene un rol clave como puente entre lo inconsciente y la conciencia, ¿no? El trabajo de la asociación libre, los sueños, los síntomas. Tendrán que ir teniendo representaciones palabra para acceder a diversas formas de simbolización, para que lo que era compulsión, síntoma o fallido, se pueda ir transformando en una narración subjetivada, ¿no? Ahora bien, desde aquel entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. Apareció el sujeto traído por Lacan, sujeto del inconsciente más específicamente. Comenzó a hablarse de subjetividad y quizá más específicamente de producción de subjetividad. Y de esa manera, la idea del aparato psíquico fue quedando relegada en muchas teorizaciones. Yo no sé si logro entender bien los bordes entre las nociones de aparato psíquico y subjetividad, pero me parece necesario hacer el intento de seguir el cauce de las transformaciones que llevaron a ese relegamiento y a esa, a mi gusto, muchas veces sustitución de la idea de aparato psíquico por subjetividad. Entiendo que ha ocurrido una cierta naturalización de ese pasaje sin comprender sus efectos, sus enriquecimientos conceptuales, pero también las pérdidas teóricas que trajo consigo. Efectivamente, la noción de sujeto, tal como se usa hoy en psicoanálisis, en filosofía y en las ciencias sociales, no es un término explicitado en la obra de Freud, aunque muchas de sus formulaciones lo anticipan o lo hacen posible. El concepto de sujeto emerge con fuerza recién con Lacan, en diálogo con Freud, con la lingüística estructural y la filosofía moderna. Estarían formuladas en Freud las ideas centrales que permitirían hablar de un sujeto dividido, no dueño de sí mismo, determinado por lo inconsciente, el lenguaje, la pulsión y el deseo, ¿verdad? Ahora bien, el marketing lacaniano se construyó en torno a la idea de retorno a Freud, fórmula que desmiente su torsión, muchas veces necesaria y altamente productiva, pero muchas otras produciendo efectos de alienación, transformando la jerga en el shibboleth que marcaba pretendidos saberes de excelencia frente a la caducidad de aquellos que no formaban parte de esa misma jerga. Para Lacan el sujeto es efecto del significante. No es un yo, sino una falta en ser.
una división producida por el lenguaje, por la inscripción en la cadena simbólica. El sujeto del inconsciente no coincide con el yo, sino que es el lugar donde el deseo aparece y donde el sujeto habla, aunque no sepa lo que dice. Ahora, sabemos que lo que también fue pasando es que la idea de sujeto se fue deslizando hacia la noción de subjetividad. Ese movimiento no es solo un cambio de palabras, sino que implica una transformación epistemológica, política y clínica en la forma de pensar lo que hasta allí había sido psiquismo. Retomemos cómo lo decía Silvia. Sobre el final voy a plantear algún desacuerdo con esa forma en que ella lo planteó. Silvia decía, la producción de subjetividad no es un concepto psicoanalítico, es sociológico. La producción de subjetividad hace al modo en el cual las sociedades determinan las formas con las cuales se constituyen sujetos plausibles de integrarse a sistemas que le otorgan un lugar. La noción de subjetividad es constituyente, dice Silvia, es instituyente, diría Castoriadis, dice Silvia, ¿no? Quiere decir que la producción de subjetividad, sigue Silvia, hace a un conjunto de elementos que van a producir un sujeto histórico, potable socialmente, y agrega, pero la producción de subjetividad no es todo el aparato psíquico. Es el lugar donde se articulan los enunciados sociales respecto al yo. El aparato psíquico implica, termino con esto la cita, ciertas reglas que exceden la producción de subjetividad. Por ejemplo, la represión. Ahí termina la cita. No sé si se va, quiero plantear por dónde veo el problema, digamos, o sea, como que ella va armando como dos esquemas, digamos, donde producción de subjetividad es una cosa, aparato psíquico es otra cosa, ¿no? Silvia avanza pasando de subjetividad a producción de subjetividad, entrando de lleno en una de las cuestiones esenciales. La subjetividad se produce, se construye, se crea, pero además articula y diferencia ella subjetividad y aparato psíquico. Como les leía recién, ella dice, es el lugar donde se articulan los enunciados sociales respecto del yo. Quiere decir que para ella una cosa son esos enunciados sociales y otra cosa es el aparato psíquico. Ahí es donde yo quiero cuestionar. Desde ya que su posición es la de un psiquismo abierto, por fuera del debate entre el determinismo a ultranza y la inmodificabilidad de la estructura. El psiquismo abierto a lo social es una marca de su pensamiento. Pero me pregunto, ¿esa tensión que plantea entre psiquismo y subjetividad resuelve el problema? Tengamos presente que la noción de subjetividad proviene de la filosofía postestructuralista, fundamentalmente deleuziana, y es el proceso por el cual se constituye el sujeto en relación con los contextos sociales, históricos, culturales, económicos y tecnológicos. La gran diferencia que proponen de Deleuze en más, digamos, es que no hay un aparato psíquico fijo. La subjetividad por definición es cambiante, plural, producida en red. El sujeto no es una esencia interior, sino una construcción dinámica, influida por discursos, prácticas y relaciones de poder. De manera que lo que queda remarcado es que no se trata solamente de una producción individual, sino colectiva. No sé si se va siguiendo, digamos,
los problemas que quiero plantear, ¿no? Sí, sí. Bien. Dani, vos si podés Sí, cerrar en sí, 10, estaría bien para dar tiempo de como sí, máximo. sí. Tengo un poquito más y cierro. La pregunta que emerge, decía, es si subjetividad y producción de subjetividad desde los discursos sociales son una cosa y psiquismo es otra. Esta es la pregunta que me quiero hacer. O si se trata de pensar que no hay un sujeto psíquico por fuera de las normativas sociales que lo fundan. El concepto de apuntalamiento, que indica cómo la madre o el entorno impone significaciones al bebé, funda su psiquismo en una trama simbólica asignada por el otro. En ese sentido, la fantasía no es solo pulsional, sino que se construye con los aportes culturales. La organización del mundo fantasmático requiere la colaboración de las instituciones y las significaciones sociales. Se nutre de mitos, narrativas, ideales colectivos que no nacen dentro, sino que circulan en la cultura. Osvaldo Bonanno lo dice así, dice, la subjetividad se produce ahí, como efecto de fantasías, dispositivos simbólicos, prácticas sociales, memorias y vínculos. En ese sentido, queda enfatizada la producción de subjetividad, las formas diversas de existencia de los sujetos, ni fijas ni esenciales. Para terminar, quiero proponerles una viñeta que muchos de ustedes conocen, es cortita, y es de Fernando Ulloa, para situar el problema. En los estados generales del psicoanálisis, en el año 2000, Ulloa trabaja acerca de la crueldad, la vera crueldad, y ahí cuenta acerca de un peritaje al que fue convocado a través de una pregunta que le realizara el juez interviniente en una causa de apropiación de niños. O sea, él estaba trabajando como representante de las madres de Plaza de Mayo. El juez le larga esta pregunta. ¿Qué efectos inmediatos y futuros tendrá sobre un niño aún no nacido y cuya madre ilegalmente cautiva, secuestrada, es sometida a tormento y muerta después del parto y el niño entregado a apropiadores totalmente ajenos a él? ¿Se siguió? La pregunta del juez es, ¿qué efectos inmediatos y futuros tendrá sobre ese niño aún no nacido esta situación? Y Ulloa responde en un renglón. Dice, obviamente, un niño cuya madre es torturada antes de que él nazca es lisa y llanamente un niño torturado. O sea, Ulloa está poniendo el acento en cómo los dispositivos sociales que producen subjetividad ingresan desde el vamos en el armado del aparato psíquico de ese niño torturado antes de nacer. Apunta a cómo va a quedar afectada su constitución psíquica, sus sensaciones corporales, su propia experiencia de satisfacción y de dolor. ¿Cómo va a procesar esa vivencia? Quiero decir, el dispositivo lo antecede y lo modelará todo: cuerpo, afectaciones e intensidades. Y termino. Entiendo que si las prácticas sociales son dispositivos de producción de subjetividad, esos dispositivos anteceden al niño y modelarán su psiquismo. Por lo tanto, desde esta perspectiva, aquella diferencia entre producción de subjetividad y aparato psíquico no se me hace ni tan nítida ni tan necesaria. Bien, paro ahí. Gracias, Dani. Muchísimas gracias.
Nos diste una clase de obra de Freud y sus conflictos, sus vicisitudes. Está abierto el debate, las preguntas, comentarios. No puedo levantar la mano, pero la levanto hablando, porque, Diga nomás, Perone. bueno, primero agradecerte, Daniel, porque fue una presentación notable, muy bien eh, leída, bueno, se te podía seguir muy bien a pesar de la complejidad de lo que planteaste. Así que encantado de haberte escuchado y de poder después volver a revisar todo lo que desarrollaste. Dos o tres cuestiones muy rápidas. La primera tiene que ver con lo último que planteaste, que son en palabras de Ulloa, o recuperando vos esas palabras en relación a un caso particular de niño, digamos, secuestrado post muerte de la madre en la época de la dictadura militar, me imagino, donde hay Sí. efectos, digamos, según lo que entendí de lo que dijiste de Ulloa, que van a ejercerse sobre el desarrollo psíquico de ese niño, independientemente del desconocimiento total que tendría ese niño de lo que estaba ocurriendo con él y su madre, digamos. Ahí se me plantea la cuestión de que esos efectos tendrán más que, salvo, digamos, cuando aparece como un niño recuperado y hay quienes lo ayudan a reconstruir esa historia y tendrá que vérsela, digamos, con las dificultades y los beneficios de esa reconstrucción. Pero inicialmente se me ocurre, primera cuestión que quiero plantear como pregunta, digamos, que en todo caso lo que va a sobreinvestir el desarrollo de ese niño inicialmente son los silencios. De alguna manera los silencios sobre él encontrarán un modo de manifestarse. Parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero me parece que va a surgir de esa manera. Y los silencios encuentran modos de llegar al funcionamiento psíquico a través de lo que lo contornea, a esos silencios en todo caso. Eso por un lado. Por otro lado, Ajá. otra cosa muy sencilla, y ahí dejo, después en todo caso si se me ocurre algo, en relación a la producción de subjetividad que vos fuiste como esbozando, dependiente en grado fundamental, digamos, de la influencia social, digamos, del contexto social y cultural en el que el sujeto se va desarrollando. Y ahí se me ocurre lo siguiente, eso habría que especificarlo más, pero no digo que vos lo tendrías, porque Sí. la sociedad no influye de manera exactamente igual, sino de maneras diferentes en función de las localizaciones sociales de los individuos. Una cosa es ser un obrero de La Matanza, otra cosa es nacer en el barrio norte, Claro. además del contexto familiar, ¿no? Lo que se transcribe transgeneracionalmente con esas ubicaciones. Y en ese sentido planteaba, quiero decir, no planteaba, no planteé nada todavía, la pregunta sería, ¿un chico o cualquier persona puede nacer en un barrio popular y tener la influencia sociocultural que contamina, digamos, para usar una palabra, a los que se van desarrollando en ese medio, en función de sus prácticas, relaciones y demás? Pero uno puede ser un neurótico excesivo, otro puede ser un fóbico a mediano plazo y otro puede ser un histérico. Entonces ahí recuperaríamos algo de la dimensión del aparato psíquico en algún punto, no de manera total, independizado del contexto sociocultural. Bueno, Entiendo. Sí, sí. gracias. Entiendo, sí. Dani, hay una mano levantada, no sé si querés contestar No, ahora. prefiero escuchar. Sí. Ok, yo Después después entonces, también quiero hacer un comentario. sí. Marcelito, Hola, ¿cómo va? ¿Se me escucha? Sí, sí, Marcelo. Bueno, un gusto reencontrarte después de tanto tiempo y con una lindísima presentación. A ver, una pregunta que me parece que va en la línea de cuestionar esto de la necesidad cerrada de diferenciar producción de subjetividad respecto de aparato psíquico, pero es una pregunta para entender yo mejor el enunciado de Silvia. Cuando Sí. Silvia dice lugar donde se articulan los enunciados sociales, incluyamos entre los enunciados sociales los enunciados familiares. ¿Qué diferencia le ves vos al leer esa frase con la noción de identificación?
Porque si es que es capaz el entorno social de producir alguna subjetividad, yo, que me parece que me pongo más del lado de los cultores del aparato psíquico en su versión más histórica o más tradicional, no veo otro camino que el de la identificación, ¿no? Y la identificación sí es una noción por la cual Freud explica la construcción del aparato psíquico y en particular la del yo. ¿Hay alguna otra manera de entender lo que a mí se me está escapando? Esto del lugar donde se articulan los enunciados sociales. Entiendo, sí. Dani Slucky y después yo pido la palabra. Bueno, buenas noches. Me pliego a las felicitaciones, me encantó, me gustó, siempre es bueno reencontrarse con viejos textos de Freud y a ver si entendí tu final, Dani. Vos Sí, decías que no encontrabas diferencias sustantivas entre producción de subjetividad y aparato psíquico. claro. No, que no se me hacía tan necesaria esa diferencia. Bueno, a Sí. ver, porque sí, creo haberte entendido bien y voy al Eternauta Mm, con esa frase que todos estaremos o estarán pensando que lo viejo también sirve. Y vos lo diste a entender cuando dijiste que eh, que casi todos los análisis que quedaron en la posteridad del mundo psicoanalítico, claro, Freud los escribió con su concepción de aparato psíquico, del esquema del peine, de los dos esquemas del peine que vos nos mostraste hoy. Entonces, a mí se me genera como una tensión, una pregunta que es, eh, ¿cuánto le pedimos al viejo Freud y cuánto nos animamos o intentamos salir de las teorizaciones del viejo Freud? A mí me parece que en realidad un psicoanálisis vivo tiene que crear, que seguir desarrollándose. Por un lado, o sea, es una contradicción la que voy a plantear. Por un lado, el viejo esquema del aparato psíquico, yo creo que tiene mucha vigencia, pero reducir una concepción del psiquismo al, al esquema del primer desarrollo de Freud de aparato psíquico, me parece que sería como quedarnos en el tiempo. Eh, bueno, no sé si se entendió la contradicción. sí. Bueno, yo también planteo algo, después si aparecen más manitos vemos. Después hablo yo, después de vos. Dale. Bueno, dale, cómo no. Eh, Me parece que vos planteás una pregunta que es muy fecunda, que en algún momento incluso circuló en el colegio como una pregunta acerca de qué sentido tenía sostener esa diferencia o eh, cuál era el sustento que ofrecía cada una de las dos líneas, ¿no? Me parece que hay varias cosas ahí. Me parece que la posición que hace Silvia es entre producción de subjetividad y constitución del aparato psíquico. No Sí, aparato psíquico, sino constitución del aparato psíquico. Sí, bueno, Y sí. ahí ya hay una genealogía diferente, o sea, en principio está, tanto en la palabra constitución como en la palabra producción, está aludiendo a una genealogía. Y una diferencia en la genealogía. Me parece que cuando evocábamos recién la definición de producción de subjetividad vinculada con los enunciados, está planteando que de un lado hay enunciados, incluso enunciados lenguajeros, y quizás en el proceso de constitución del aparato psíquico no alcanza con los enunciados para pensar qué es lo que lo constituye.
y que ahí sí este trípode de funcionamiento, donde hablamos de la tópica, de los aspectos económicos y dinámicos, sería indispensable para entender esa otra parte que es constitución del aparato psíquico. Por otra parte, pensar que son simultáneos no quiere decir que sean iguales. Se producen en el mismo acto, probablemente, algo vinculado con la constitución del psiquismo y con la producción de subjetividad que, sin embargo, puedan ser diferenciables aunque sean simultáneos. Y me parece que los procesos de humanización, aún con las diferencias que puedan tener en diferentes momentos sociales, diferentes culturas, diferentes clases sociales, diferentes escenarios geográficos, aluden más a lo que es necesario para que un psiquismo se constituya, no aquel contenido que será enunciado, sino qué ocurre para que ese psiquismo se constituya, qué ocurre en ese intercambio, en esa llegada de ese bebé al mundo, para que pueda ser humanizado y luego, en realidad, también inscribir aquellas otras cosas que forman parte, forman parte de los enunciados de base de la cultura que habita, ¿no? En esa simultaneidad, primera, por supuesto, no es primero una cosa y después otra, pero la pregunta es, ¿que sean simultáneos implica que no sean diferenciables? Bueno, esto por ahora, si querés vos y después cielo. Y después, no Cielo, escuché. Oh, cielo también está. escuchemos a Cielo y lo retomo Dale, después. dale. Me resultó interesantísimo el planteo que haces, una vuelta a Freud, que nos permite retomar en un pantallazo muy abarcativo y muy minucioso distintos momentos de su teoría. No, lo que me pasó, confieso, es que iba a preguntar en la línea de lo que plantea Mariana. Sí. Justamente la diferencia que establece Silvia entre constitución subjetiva y producción de subjetividad, que le venimos dando vueltas a esa diferencia y varias veces nos dijimos, en un grupo que constituimos de taller de género, donde también está Mariana y otras compañeras y dos compañeros del colegio, nos preguntamos hasta qué punto vale la pena seguir sosteniendo la diferencia tajante entre constitución subjetiva y producción de subjetividad. Y cuando yo te escucho hoy dudando de la diferencia entre producción subjetiva y aparato psíquico, de golpe pensé, como en la línea de lo que planteaba Mariana, que si uno se basa más en el concepto de constitución subjetiva, aún la diferencia entre aparato psíquico y constitución subjetiva es menor aún. Porque creo que constitución subjetiva va dejando muy en claro, tal como lo plantea Silvia, las vicisitudes que se van dando en las transformaciones y reformulaciones del aparato psíquico a lo largo de la historia de un sujeto. Claro. Ok, bien. Algo de esto. A ver, ¿puedo decir un par de cositas? Por supuesto, claro. Esto no tengo, no tengo respuestas a las cosas que ustedes van planteando. A ver, lo que yo, digamos, quiero plantear es que hay un proceso de evolución en la teorización que incluye toda la noción de sujeto, subjetividad, producción de subjetividad. Yo creo que todo eso va enriqueciendo y va generando o fue generando un movimiento en el cual dejamos cada vez más de poder pensar en un psiquismo cerrado, ¿no? O si quieren, lo digo de otra forma, en un psiquismo clausurado en el Edipo, ¿no? Es decir, en algún momento la idea era que el psiquismo quedaba clausurado después de la represión edípica y habrá cambios en formulaciones del super yo y del preconsciente, pero que más o menos todo ya estaba jugado, ¿no? Me parece que todo el avance con todo este asunto de la producción de la subjetividad y la producción de subjetividad es que eso no es así, digamos, que en todo caso, me parece a mí, ¿no? Como yo lo pienso, ¿no? El Edipo
será uno de los ejes, como debe haber muchos otros en la constitución psíquica, y donde de alguna manera el planteo, ¿por qué tomé el ejemplo de Ulloa? Porque a mí me pareció de una claridad, es el ejemplo más claro que encontré, digamos, para poder pensar que la constitución del psiquismo no puede quedar por fuera de todo lo que son esas significaciones sociales. Tomo lo que decía Juan Carlos, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa experiencia, este es un niño, sería el niño de Ulloa, ¿no? Es un niño que experimentó la experiencia de dolor antes que la de la satisfacción, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con todo eso en la creación de su psiquismo? Puede ser que después eso aparezca como los silencios en un segundo momento de su vida. Y también es cierto que la vida social influye en todos y las prácticas sociales influyen en todos y que cada uno va a tener que ir armando como pueda su vida y su psiquismo, ¿no? La Matanza o Barrio Norte, decías vos antes, ¿no? Es decir, eh, por supuesto que ahí van a estar esas diferencias que van a ir dando distinto tipo de patologías o no. Bueno, el tema de la patología es otro tema, digamos, ¿no? Entonces, si retomo lo que decía Marcelo, el lugar donde se articulan los enunciados sociales, ¿no? Vos hablabas de identificación. Yo hablaría, por ejemplo, de contrato narcisista, hablaría de lo que hay que hacer para pertenecer y formar parte, ¿no? No sé cuán familiarizados están en la obra de Caes, pero Caes articula la noción de contrato narcisista con la de pacto de negativo. Es decir, todo lo que hay que dejar afuera para pertenecer, no solo todo lo que hay que poner adentro para pertenecer, ¿no? Em, en ese sentido, estoy de acuerdo con que lo viejo funciona y por eso dije elogio del preconsciente. No me parece que sean conceptos que haya que abandonar, pero sí que queda reformulado, ¿no? Es decir, a mí me cuesta pensar en producción de subjetividad y constitución del psiquismo como lo planteaba Silvia. A mí en este momento me está costando sostenerlo de esa manera. A mí me parece que no hay constitución del psiquismo por fuera de las condiciones sociales, económicas, políticas en las que un sujeto adviene, ¿no? Que no hay manera de que eso sean dos cosas. Vos decías, Mariana, si que sean simultáneas no quiere decir que sean iguales, ¿no? Es cierto, pero que sean simultáneas, ni siquiera simultáneas, a mí me parece que la producción de subjetividad antecede al armado del psiquismo, como en el caso de Ulloa, del chiquito que Ulloa menciona, ¿no? Pero lo altera para siempre. Es decir, yo creo que lo grande, lo importante nuevo, entre comillas nuevo, porque tiene sus años todo este asunto de la subjetividad, lo que nos aporta es que a mí me parece que queda desbaratada la idea para siempre de que hay un psiquismo que puede funcionar por fuera de las normativas sociales y que pueda no ser influenciado por las condiciones y las prácticas de ese momento epocal, geográfico, social, político, económico, relaciones de poder donde ese sujeto adviene, ¿no? Que eso es lo que más me interesa marcar, digamos, ¿no? Como cuestión. Bueno, hasta ahí en principio. Están Oscar, ¿no? Oscar Sotolano y Ani Párez. Oscar. Hola. Hola. Sí. Sí. Bueno, Bueno, acércate un cacho más, Oscar. ¿ahora? Sí. Bueno, bueno, yo voy a ser honesto, no pude escuchar la primera media hora de intervención. Pero si la primera media hora fue del rigor que fue la parte que me tocó escuchar, estoy
absolutamente entusiasmado con la idea de después escuchar la grabación. Ahora, esta última parte que tomaste y que derivó en todos los intercambios que ha habido hasta ahora, toca un tema que está en el colegio y en mi parte está muy presente. Yo coincido con vos en el problema que presenta la división rotunda, como si fueran dos campos, en lo que es constitución del psiquismo y producción de subjetividad. Indudablemente hay interrelaciones muy fuertes que hacen que se entrecrucen los fenómenos. Ahora, en favor de Silvia, cuando Silvia planteaba esta cuestión, estaba preocupada por una cosa, que era cómo evitar que el psicoanálisis fuera transformado en una psicosociología. Es decir, ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Que fue transformado en una? Psicosociología. Ok. Es decir, ¿de qué manera evitar la utilización que estaba proveniendo, además de los campos de la filosofía, de la sociología, etcétera, etcétera, en los cuales había derivas de términos que terminaban borrando lo específico de la construcción del tradicional aparato psíquico, con esos moldes particulares que hacen que el pudor se instale, que la represión exista, que haya ciertos movimientos psíquicos que se reiteran de modo, llamémoslo así, universal, aun cuando tienen sus fallas. Pero, sin olvidar, por eso las preocupaciones de Silvia fueron siempre en relación a de qué manera lo social se inscribía en sus discusiones, si no hubiera escrito la cantidad de textos que escribió en los cuales buscaba articulaciones. Claro. Yo creo que en ese sentido, su intención, metodológicamente, era muy válida desde el punto de vista de un rescate de una especificidad psicoanalítica. Es cierto que esto ha derivado en que a veces se plantea una especie de distancia extrema entre dos campos que están entrelazados. Uno podría decir que incluso lo que llamamos pulsión, en su forma más pura, no puede existir de ninguna manera si no es en el contexto específico del universo social, para decirlo así. Porque los modos de tramitación, qué sé yo, del chupetero, del lugar que tiene el amamantamiento o el uso del chupete, de los modos, inscriben modos superyoicos en una madre si le da el chupete, le da biberón o le da teta, independientemente de que Silvia pudiera trabajar las maneras específicas que se satisface o no se satisface y se producen ciertos fenómenos de descarga. Pero tiene que existir cierta tramitación de los fenómenos de descarga, y esos son universales. Ahora, al mismo tiempo, los modos de inscripción que van a tener el chupeteo va a estar muy relacionado con la forma en que la madre da el pecho. Y la forma en que la madre da el pecho se constituye en el interior de eso que en la teoría de la cual Silvia mamó, vamos en esa dirección, está en juego el significante enigmático. Es eso que está presente en la madre, y entonces ahí se produce una especie de combinación, donde inevitablemente, incluso en las formas, digo, más estrictas de hablar de lo pulsional, que muchas veces queda planteado de un modo en que parece casi transformarse en instinto, aunque lo llamemos pulsión, el universo de las relaciones sociales en toda su complejidad no solo se produce en términos de identificaciones, sino también en formas de inscripción. En el ejemplo de Ulloa, y la respuesta de Ulloa, uno podría decir, indudablemente, es un niño torturado. Ahora, las vicisitudes de eso en el psiquismo están incluidas en procesos
posteriores, de las cuales cuando Juan Carlos habló de los silencios, forman parte, pero al mismo tiempo va a formar parte en las formas en que se tramitan tensiones. Con lo cual, indudablemente hay una especie de banda de Moebius que une todo esto. Claro. Me parece que la preocupación de Silvia estaba muy relacionada con esas tendencias más de deriva sencilla en una suerte de sociología del psiquismo. Me parece que, por lo menos así, yo he ido pudiendo dialogar antes y después con Silvia en relaciones. Dani, damos la palabra a otras personas que claro. están. Sí. Ani Vares y después Rubén. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Ani. Sí, te escuchamos perfecto. Buenas noches, muchas gracias, Daniel. Soy uruguaya y estoy armando mi tesis en relación a la incorporación de la perspectiva de género en dispositivos de psicoanálisis vincular. Entonces, en este momento, mi tesis tiene un pequeño apartado, que se me está haciendo largo, que se llama Dimensión Política de la Subjetividad, justamente porque y tomé este exacto extracto que vos tomaste de Silvia, porque justamente me estaba preguntando cómo podemos incorporar esto y cuánto nos falta de construcción todavía, ¿no? En esto de los procesos de transformación de la teoría, por ejemplo, el psicoanálisis vincular, que es de donde yo estoy como pensando estos procesos, con relación, y mi cuestionamiento, Silvia, es que ella dijo esto que están diciendo, ¿no? El lugar donde se articulan los enunciados sociales en el yo. Entonces yo me pregunto, y por eso pienso que el inconsciente tiene una cuestión social que no la estamos pudiendo ver, una administración social que no vemos de las relaciones de poder, no solo en el yo, sino como esto también en las otras instancias, y ahora que traes el preconsciente también me abre a pensar otras cosas, cómo en estas instancias esos enunciados sociales, que no son solo palabras, como decía el compañero, sino que también son gestos, son de qué manera se entablan las relaciones sociales en el lugar específico donde estoy, ¿no? En qué clase social, si estoy o no racializada, si soy o no o mujer, o soy una persona trans, va a depender mucho y en qué lugar y en qué contexto y en qué momento histórico, ¿no? Pero no es solo a nivel del yo, creo que en ese sentido es importante seguir pensando qué pasa con esos enunciados y esos gestos sociales con el preconsciente, o sea, con los otros lugares e instancias que Freud ha planteado interesantes y que obviamente que están ahí, que hay que pensarlas, pero todavía no sé cómo es eso, son preguntas, ¿no? Pero se me ocurrió, bueno, como esto de la dimensión política, de la subjetividad, para empezar a preguntarme esto, justamente porque no es solamente los enunciados de las relaciones de poder a nivel del yo, o de la conciencia, o de los discursos, sino cómo eso impacta en la identidad, pero las formas de relacionarme con otro, con la genidad, con la semejanza. Bueno, y en esos enredos estoy, así que agradezco muchísimo esto que nos brindaste hoy y la discusión maravillosa. Gracias. Gracias. Gracias, Ani. Rubén. Hola, saludo a todos, Dani, muchas gracias. Y creo que el entramado del diálogo que estamos teniendo da cuenta de una presentación muy rica básicamente en preguntas, en un rastreo, como venimos diciendo, muy riguroso, pero fundamentalmente creo que lo que trajo Ani recién va en la línea de todo lo que estamos pensando en términos de el efecto en la producción, en términos de constitución como primeras marcas, quizá, y lo que en el devenir de la vida se produce. En ese sentido, solamente me parece que, así como está puesto el énfasis en el preconsciente, a mí todo el tiempo de tu exposición me lleva a pensar en el concepto de inconsciente y también de lenguaje, dado que la cuestión allí de representación de palabras, la pregunta ahí, ¿qué palabras? Digamos, ¿de qué palabras estamos hablando en relación al preconsciente sobre la perspectiva de invariantes
y de devenires, ¿no? Me parece que la producción tiene que ver con aquello que de pronto son como marcas, pero al mismo tiempo marcas en devenir. Me parece que la producción de esta noche, digamos, como tu presentación y lo que estamos pensando, da cuenta, digamos, de marcas y al mismo tiempo de devenires. Gracias. ¿Puedo? Dani, si me permitís, sí, Sí, dale, solamente dale. agrego una cosa para Ani. Ani, que quizás hay una idea que es formación política de la subjetividad, que es un concepto que desarrolla Lila Feldman, que yo creo que sirve para dar cuenta de esto que planteabas. Dani. Ya la tengo, muchas gracias. Ok. No, me parece muy interesante toda esta discusión. Yo creo que Ani marca el punto de la frase de Silvia polémico, ¿no? Porque se articulan en el yo, ¿no? Las formaciones se articulan en el yo o lo modelan. Porque si no es como que por acá está lo social, por acá está el yo y se articulan. Ahí es donde yo tengo problemas, digamos, ¿no? A mí me parece que lo que queda afuera es la idea de una modelización, de una producción de un tipo de yo. Lo cual no deja fuera lo que decía, entiendo lo que decía Oscar. Yo no sé si en este momento sería, creo que en el momento en que Silvia lo planteó era muy importante el riesgo de hacer del psicoanálisis una sociología. Es un tema que se hablaba mucho en esa época. Me parece que en estos momentos, no sé si tenemos esa misma preocupación. Me parece que hay una interdisciplina, digamos, que nos permite ir y venir desde los distintos lugares y de las distintas prácticas a las que cada disciplina conlleva, ¿no? Pero creo que el punto central es ese, ¿no? ¿Hay un yo que se va a articular con los enunciados identificatorios? ¿O esos enunciados identificatorios lo van a modelar al yo, lo van a hacer de determinada manera? Y cuando digo al yo, digo todo el psiquismo, ¿no? Coincido totalmente con lo que decías, Rubén, en relación al devenir. Me parece que se trata de los efectos, ¿no? De significación, de ese fluir que va en contra de todo estanco, ¿no? Eh, Perdón, quizá la especificidad podría estar en la cuestión de lo inconsciente, me parece, digamos, pero digamos, puede resultar reduccionista, pero yo creo que la especificidad sigue siendo la pregunta acerca de con qué concepción de inconsciente, digamos, trabajamos los psicoanalistas. Y en ese sentido coincido que no es sin la constitución, digamos, no es sin la producción, digamos, en relación a lo epocal, ¿no? claro. Pero no es sin lo inconsciente, digo, para la especificidad, pero un inconsciente tramitado y trabajado por lo social, ¿eh? Pero con marcas especiales, digámoslo así, de una manera reduccionista de decirlo. Algo me parece que ahí en lo inconsciente ancla como una complejidad, ¿no es cierto? Que me parece que es a través del tiempo, de la obra de Freud y de los aportes de Lacan, me parece que sigue siendo un punto nodal en relación al goce, al deseo, en fin, una cantidad de otras cuestiones. A la pulsión, obviamente, como trajo Oscar, ¿no? Por ejemplo, sí. Adriana, A ¿puedo la agregar pulsión algo? en relación al otro, ¿no? Juan Carlos creo que quiere agregar algo. 2 segundos, porque en relación a lo que planteaba Daniel, poniendo de algún modo en cuestión la idea de Silvia de articulación del yo, usando esta palabra en algún momento de su desarrollo respecto a la influencia de lo social. Pero articulación del yo quiere decir también constitución del yo, porque el yo se constituye articulando influencias que le llegan. Entonces, no, yo no veo que haya contradicción entre una cosa y el yo se va constituyendo de algún modo en función de las influencias sociales que van incidiendo sobre él y las va organizando como puede. Y ahí está la articulación. Yo no creo que se contradigan las dos cosas, son integrables. Claro, está bien. Son Eh, formas.
Sí. Dani, tenés en tus manos el cierre de la velada de hoy. No, gracias. O sea, estoy muy satisfecho con todo lo que fue pasando acá y no tengo mucho más para decir. Gracias por la invitación y por el intercambio, ¿no? Que me parece que fue riquísimo, ¿no? Bueno, dejaste planteadas una cantidad de cosas. Vas a tener que volver para contestar todo lo que quedó planteado. Bueno, nos desmuteamos para aplaudir a nuestro amigo. Muy Chao, bien. Dani, gracias.